que se conectan con nosotros. Estamos hablando de algunos temas importantes, fundamentales para nosotros como Iglesia de Cristo. Y hoy vamos a hablar de la reconciliación. Superar, ¿qué es eso de reconciliar? ¿Es superar un estado de enemistad o una mala relación? Escuche esto. Una de las muchas cosas afectaron el COVID en el tiempo del COVID. Y una de ellas fue el temor, pero otra también fue la separación familiar y de amistad. Muchas nos aislamos por el cuidado de la salud. Entonces, las relaciones interpersonales son sumamente importantes. Y cuando usted o yo tenemos enemistad con alguien, eso afecta nuestra vida emocional, puede afectar nuestra vida espiritual y puede afectar nuestra salud física. En el caso de Dios, es el hombre el que le ha fallado a Dios. O sea, en nuestras relaciones interpersonales, yo puedo fallar en una relación, tal vez no cumplir la palabra, tal vez ofenderte, puede ser que se me chispoteó y lo hice sin culpa, pero también puede ser que humanamente lo hice sabiendo y te ofendí, puede pasar. Pero Dios nunca nos ofende. Amén. Dios no es el ofensor. Dios es el que está atrás de nosotros para reconciliarse con cada uno de nosotros, con la humanidad. Entonces, es el hombre el que ha fallado en esta relación con Dios. Nunca Dios va a fallar en esta relación. Le digo porque en nuestras relaciones interpersonales puede ser que yo falle, pero puede ser que usted falle, porque somos humanos y cometemos errores, y a veces una mirada puede malinterpretarse, o una palabra que uno, somos multiculturales y a veces los que conocen algunos de los paisas colombianos me han dicho, pero pastor, es que ustedes dicen muchas malas palabras. Digo, sí, ese es el problema cuando no tenemos a Cristo. El paisa de donde yo soy te saluda con una mala palabra, como si fuera, sí, ese es el saludo, te está honrando con el saludo. Entonces, a veces nosotros podemos tratar a alguien así y, tú sabes, y por cultura decir, pero esta persona, los chilenos usan unas palabras que cuando yo las oigo, yo digo, Dios mío, ¿cómo puede decir eso? Gente cristiana, porque es normal para ellos decir esa palabra, no la ven como una grosería, para mí es una grosería. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque podemos malinterpretarnos y esto puede hacernos daño en nuestras relaciones. Dios demuestra su interés por la reconciliación con cada uno de nosotros y con la humanidad, enviando a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Imagínate, Dios se reconcilia con nosotros. Si usted está aquí es porque usted se ha reconciliado. Amén, con Dios. Aleluya. Pero la otra cosa que hace con nosotros los reconciliados es que le roguemos a los que no se han reconciliado que se reconcilien con Dios. La base bíblica de nuestra reconciliación con Dios está en Romanos capítulo 5 verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, aquí vemos cómo para Dios es tan importante esa reconciliación. Porque, ¿qué significa reconciliar? Que éramos enemigos de Dios, pero ahora Él nos llama amigos. Ahora Él y nosotros estamos... hay una amistad, hay una relación que funciona, cordial. Romanos 5:11
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso es que tengo que aclarar, no hablando mal de ninguna religión, porque no es lo que queremos ser aquí, sino esclarecer. La gran diferencia de las religiones es esta, que Cristo es el que vino a reconciliar al hombre con Dios. Amén. Las otras religiones podrán hablar muy bien, podrán tener todos los principios muy buenos, que sean agradables, que tengan valores, eso no lo discutimos, pero la pregunta es si tienen una manera de reconciliarse con Dios. Porque la única manera de reconciliarse con Dios es creyendo en Cristo, creyendo en su sacrificio. Por eso Él vino, para sacrificar su vida para que nosotros nos reconciliemos con Él. En 2 de Corintios nos dice que hemos sido reconciliados por medio de Cristo y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación porque somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa su país. En la embajada de Estados Unidos en Colombia, allá cuando a ellos les falta papel higiénico, no van a comprarlo por allá. Todas las cosas que usan en la embajada de Estados Unidos van de Estados Unidos hasta allá. Crema dental, pasta de dientes, jabón, todo. ¿Por qué? Porque ellos usan todo lo de aquí porque la embajada representa a los Estados Unidos. Y yo digo esto, si humanamente hablando, con las limitaciones que hay, sin embargo, un embajador es tratado de esa manera, es colocado de esa manera, reconocido por su país, y cuando va a otro país representa a su país, pues nosotros somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo representamos al Señor, y nuestro mensaje es a la humanidad que se reconcilie con Cristo, que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. La reconciliación muestra a Dios como soberano y todopoderoso, quien ante la rebeldía y la desobediencia del hombre decide por su propia voluntad buscar la reconciliación con el hombre por medio de Cristo, por medio de la cruz. O sea, Dios es soberano. Él podría decir, bueno, vamos a hacer como se lo planteó a Moisés cuando las cosas estaban un poco feas ahí con la desobediencia. Entonces Dios le dijo a Moisés, vamos a matarlos a todos y hacemos un pueblo nuevo. Y dijo, no. Moisés le intercedió por Israel y dijo, no, porque ¿qué van a decir las otras naciones? Entonces Moisés intercedió y Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Pero hoy Dios en su soberanía pudiera hacer muchas cosas, pero lo que Él más quiere es que la gente se reconcilie con Él. Amén. Ese es el deseo de Dios. La Biblia dice que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dice que hay los ángeles hacen una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero ¿por qué los ángeles? ¿Por qué menciona los ángeles? Los ángeles hacen una fiesta, pero la fiesta o la reacción de los ángeles tiene que ver con la reacción del Padre y del Hijo en el trono. Amén. Cuando alguien se reconcilia con Dios, yo me imagino que se levantan del trono. Y eso provoca que los ángeles comiencen una fiesta, una alegría, porque alguien se ha reconciliado con Dios. De parte de Dios, la reconciliación, todo está listo. O sea, Dios, por medio de Cristo, dejó todo listo para que cualquiera que se quiera reconciliar solamente se arrepienta de sus pecados y entonces recibirá reconciliación
con Dios. Y esa enemistad que había se termina. Juan 3:36 dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí hay algo que tengo que explicar, porque aquí habla de la ira de Dios. Entonces hablamos por un lado que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios tiene todas las facultades buenas. Sin embargo, aquí dice que habla de la ira de Dios. La ira de Dios no es en sí por el pecado del hombre. La ira de Dios aquí tiene que ver por el despreciar la oportunidad de Dios. Eso es la ira de Dios. La ira de Dios es: envié a mi Hijo, lo entregué por todos, sufrió en la cruz por todos y no quiere creer y recibir la reconciliación y no quiere tomar la oportunidad. Y eso es lo que le da la ira a Dios. Es como que yo vengo emocionado hoy con un gran regalo. ¿Quién quiere un regalo? ¿Nadie quiere? Ok. Entonces, eso que levantaron la mano, vamos a decir que yo vengo con un cheque de muchos ceros ahí, preparado para dárselo, y vengo con alegría a darle el cheque, y le digo: hermana Ana, venga, y cuando le voy a entregar el cheque, ella dice: no, ya no quiero. No estoy preparado para eso. Pero yo sé que la hermana Ana me lo recibe. Pero eso es lo que pasa con aquellos que no quieren recibir a Cristo. Entonces esa es la frustración y la ira de Dios de haberlo dado todo para alcanzar a la humanidad y que no aprovechen esto. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Usted y yo hoy podemos decir: nosotros somos cercanos de Dios. Mucha gente se levantó en la mañana sintiéndose alejado de Dios. Eso pasa porque no están reconciliados. Entonces se levantan en la mañana y preguntan: Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si tú eres real, si tú existieras, ayúdame, porque no lo conocen, porque todavía no están reconciliados y tienen un Dios lejano. Pero nosotros, como estamos reconciliados con Dios, cuando nos levantamos en la mañana tenemos una actitud de alabanza, una actitud de adoración, una actitud de agradecimiento, porque tenemos un Dios cercano. Hemos entendido que nuestro Dios está muy cerca de nosotros y que por medio de su sangre nosotros tenemos acceso a nuestro Padre Celestial. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz. Hermano, esa paz que hoy la lucha en el mundo es por la paz. El anticristo va a aparecer y va a aparecer ofreciendo la paz. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que viene ofreciendo el anticristo? Lo que la humanidad más está necesitando y más quiere. Pero los que somos de Cristo, ya tenemos esa paz. Hay guerra en el mundo, pero en nuestro corazón hay paz. ¿Por qué hay paz? Porque estamos reconciliados con Dios. Y eso nos trae paz. Eso nos da seguridad y eso nos entendemos también a través de la reconciliación que tenemos vida eterna. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miren lo que significa estar reconciliado con Dios. Ya no nos ve Dios como indocumentados. Una persona indocumentada es aquella que vive aquí en este país, pero dice: no puedo tomar todas las oportunidades, tengo miedo que me deporten porque no tengo
no soy ciudadano de este país. Pero estamos hablando ahora del reino de los cielos. Ya no somos extranjeros. Ahora somos miembros, ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Eso lo hace la reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros perdamos la reconciliación? Es cuando nos alejamos de Dios. No es Dios el que se aleja de nosotros. Eso ténganlo claro. Somos nosotros los que tenemos la capacidad y el poder de separarnos de Dios, de irnos, de alejarnos de Dios, de fallarle al Señor, porque Dios no es como, uy, esa hermana me cae mal. Dios no es así. Dios no es como nosotros que decimos, ay, pero es que no aguanto a esa persona. Dios no es así. Dios es puro. Su amor, Él es tan puro que Él no tiene esa falla como las tenemos nosotros, que a veces vemos una persona y decimos, ay, no me cae bien. A Dios no es así. Dios nos ve a todos. Entonces, cuando nos separamos de Dios, es el de decisión humana, decisión de nosotros. Hemos sido nosotros los que hemos decidido alejarnos. El pecado también nos va a enfriar. El fallarle al Señor, el vivir una doble vida, eso también va a provocar que poco a poco se vaya enfriando tu vida espiritual hasta el punto de que puede ser que te sientas que necesitas reconciliarte con Dios de nuevo. Por eso muchas veces en las iglesias se hace un llamado a recibir a Cristo o a reconciliarse con Cristo. ¿Qué es eso? Que esa persona un día aceptó al Señor, pero se ha apartado, se ha alejado y necesita reconciliarse de nuevo. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor ha reconciliado todo. Dile al que está a tu lado, el Señor reconcilió todo. Y eso significa que cuando entramos en la fe, en el mundo del Señor, esto que está reconciliado, el mundo está en caos, está en desorden, pero el reino de los cielos está reconciliado, está funcionando. Y entonces nosotros, por medio de su palabra, de las promesas y de la fe, podemos ver a Dios manifestarse en medio del caos de la humanidad, en medio de las dificultades de la humanidad. Pero la intervención divina es posible por la reconciliación de Dios, porque Dios ha ordenado todas las cosas. Quiero ir terminando con esto. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdona a vosotros en Cristo. Y yo quiero que usted y yo meditemos en este pasaje hoy, porque ya estamos, voy a ir terminando, voy a ir cerrando, pero este pasaje es muy importante, que dice, sed benignos. ¿Qué significa ser benigno? Ser bueno. Dígale al que está a su lado, sea bueno. ¿Por qué es importante ser bueno? ¿A cuánto le gusta andar con gente mala? Cuando usted dice, ay, yo no me gusta andar con esa persona porque es malo. Yo la trato bien y me trata mal. Entonces, por eso es que es importante ser bueno. Porque cuando usted es bueno, la gente va a querer estar con usted. La gente le va a buscar. La gente quiere relacionarse con gente que es buena. Entonces, dice, seamos buenos unos con los otros, misericordiosos. Óigame, dile al que está a tu lado, ten misericordia. Todos sabemos que Dios es misericordioso, pero también tenemos que comprender que la misericordia de Dios la desata nuestra misericordia. Nuestro perdón desata el perdón de Dios. Cuando no somos misericordiosos con los demás, entonces Dios dice,
puedo tener misericordia de ti. Cuando no perdonas a los demás, Dios dice, no te puedo perdonar. ¿Qué dice la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos? Perdónanos, Señor. ¿Ah? No, cuando el Padre Nuestro. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que es una condición para recibir el perdón de Dios que yo tengo que perdonar. Entonces, cuando yo no he perdonado y oro, si yo no he perdonado a alguien y oro, mi cielo, mi techo, mi comunión con el Señor está detenida. Porque no recibo perdón de Dios, porque no he perdonado. Entonces, esto es sumamente importante. Personas han recibido sanidad en su cuerpo perdonando. Porque la falta de perdón puede llevarte a una situación de enfermedad. Muchas veces puedes sentir que como que Dios no te oye. Revisemos si tenemos falta de perdón. Por eso es que, vuelvo a repetir, sean buenos, sean misericordiosos y que se perdonen los unos a los otros, como Dios nos perdonó a nosotros. Ahora, ¿saben que Dios, yo como veo a Dios como un entrenador? Hace unos años me dio una entrenada de esto de perdón. Hubo una persona muy cercana, hace muchos años atrás, que empezó a hablar mal de mí y también estaba mintiendo. Y cuando yo pensaba en esa persona, no sentía mariposas en el estómago. Murciélago era lo que yo sentía, no mariposas, murciélago en el estómago. Y eso era que solo pensar en esa persona, Dios mío, eso sentía que... Pero la palabra empezaba a martillar que tenía que perdonar. Y la mejor manera de perdonar, ¿cómo perdonamos? Es una decisión, no es una emoción. Ay, pastor, es que todavía no me ha pedido perdón. No importa. Es que todavía yo no siento perdonar. Tampoco importa. ¿Quién le pidió perdón a Jesús en la cruz? Nadie. Y él dijo, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Nadie le pidió perdón y él estaba perdonando. Ni siquiera se habían arrepentido. Pero ya el Señor estaba extendiendo el perdón. Entonces, nosotros tenemos que perdonar, no porque es una emoción o un sentimiento, es una decisión. Es una decisión. Entonces, yo sabiendo esto, me arrodillaba y me volvía gago. No me salían las palabras para orar por esa persona. Me daba para decir, Señor, bendícela. Dios mío, no salían las palabras. Le estoy diciendo de verdad. Y ahí con mucha dificultad, a duras penas, dije, Señor, en medio del tartamudeo, bendícela y yo la perdono. Entonces, eso fue la primera vez. Pero cada que se me venía a la mente, yo me arrodillaba y gagueaba. La segunda vez ya gagueé menos. Hermano, yo hice eso como 3 o 4 veces. Y recuerdo que a la cuarta vez algo pasó. Yo me liberé, porque el que estaba en problemas era el que yo tenía. O sea, a la cuarta vez, los murciélagos que tenía en el estómago se me murieron, porque esos aleteaban cada que yo pensaba en esa persona. Y yo digo, ese fue mi entrenamiento, porque de ahí en adelante cualquier otra cosa que me ha pasado no le ha llegado nada ni cerca a esa situación que yo tuve hace muchos años atrás. Quiere decir que cuando tú logras perdonar lo más grave, ya lo otro se hace más fácil. Así es. Entonces, si usted tiene algo así, tiene que empezar a tomar la decisión de perdonar, porque es la única manera. Pero tengo que aclarar, porque a veces nosotros como cristianos
no diferenciamos esto. Una cosa es perdonar y otra cosa es que yo voy a estar con esa persona a toda hora. Esa persona de la que yo le hablo, yo la perdoné y después de eso nosotros no es que andemos juntos a toda hora, pero sí le hemos ayudado, sí hemos hablado con ella sin problema, porque yo sané y puedo hablar con ella, pero no es una persona como que yo voy a estar a toda hora con ella. Entonces, por ejemplo, en las relaciones como matrimonios, yo sé que hay que perdonar, pero cuando hay un divorcio, porque los divorcios pueden ocurrir por ciertas cosas como infidelidad, etcétera, etcétera, pueden ocurrir los divorcios. Entonces, cuando hay un divorcio por abuso físico, cualquier situación ha pasado, el que más se afectó está herido y debe perdonar. Pero el hecho de que perdone no significa que tiene que volver con la persona que se divorció. Eso tenemos que aclararlo. Porque el perdón es indiscutible, pero el que se repare la relación no siempre se va a reparar. Una mujer, por ejemplo, es violada por un hombre a la fuerza, ella debe perdonar, pero eso no significa que se va a casar con el violador. Es para que usted comprenda, porque a veces nosotros pensamos que perdonar es que el hermano me ha pedido plata 10 veces y nunca me paga, pero como yo lo perdono, aquí le presto otra vez. No, eso no se hace, no le preste más. Usted tiene que entender que una cosa le perdonó, ya no le debe nada, pero no le siga prestando, porque no le va a pagar. Entonces, usted tiene que comprender, una cosa es el perdón y otra cosa es que la relación está sana totalmente. Si se restaura, si hay restauración, la situación va a mejorar y va a estar mejor. Pero no todas las relaciones llegan a una restauración de esa manera. No sé si me están entendiendo. Para que tenga la diferencia entre un perdón y restauración. Ahora estamos hablando de reconciliación. Y nosotros podemos haberle fallado a Dios de cualquier manera, pero Dios, si hay un perdón y hay una reconciliación, quiere decir que ahora Él nos ve como sus amigos. Y hace algo. Dice que echa todos nuestros pecados en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Y quiero terminar con esta parábola del hijo pródigo, porque es un ejemplo de la reconciliación. El padre era un hombre adinerado porque tenía hacienda, tenía empleados, tenía, cuando usted es adinerado, usted deja herencia, cuando usted no es adinerado, deja deudas. Entonces, hay que hacer colecta para el funeral, pero cuando usted es adinerado, usted deja dinero, deja recursos, deja cosas porque es adinerado. Entonces, este hombre tenía dinero y normalmente, cuando se recibe una herencia, el testador tiene que morir. Sin embargo, este hijo fue atrevido que le pidió a la herencia a su papá en vida. O sea, que el padre le pudiera haber dicho: hijo, no te puedo dar nada hasta que yo me muera. Pero no sé, la insistencia del hijo, no sé, tal vez supo la bondad de su papá, le echó el cuento y el papá le dio la herencia. Ahora, este muchacho, la Biblia dice que se lo gastó todo, pero no fue que hizo un negocio y le salió mal, sino que se dedicó a las fiestas y todo ese dinero lo gastó de una manera incorrecta, mal, no agradable. Derrochó todo el dinero, toda la herencia, y cuando se le acabó la herencia, los que se gastaron la herencia con él, patitas paquetes fueron, se volaron de la situación, lo dejaron solo. Ahora él está solo, sin amigos, sin dinero,
era el hijo de un hombre rico, tal vez no sabía mucho qué hacer y ahora él está en esta situación. Entonces, él está con los cerdos. Llegó al punto de que estaba metido cuidando cerdos. La Biblia habla de esto porque los cerdos para los judíos es un animal inmundo. Y esto muestra que este muchacho tuvo que hacer algo que para ellos no es digno, pero no había más de otra que cuidar cerdos. Pero el hambre y el trabajo de cuidar cerdos no le iba tan bien, porque si a mí me pagan, pues yo tengo para comprar comida. Pero a él como que no le iba muy bien porque se peleaba la comida de los cerdos. O sea, le quitaba la comida a los cerdos. Y cuando él se vio en esa situación, pensó, óyeme, en mi casa, los trabajadores de mi papá les va mejor que a mí. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a ir a mi casa, le voy a pedir perdón a mi papá y le voy a decir, dame trabajo como uno de tus jornaleros. Yo lo que quiero es, porque yo sé que trabajando allá en la casa de mi papá me va a ir mejor que aquí. Entonces, él regresó y cuando su padre lo vio de lejos, lo que hizo el padre fue correr a su encuentro. Pero en este momento donde el padre está corriendo a su encuentro, no le reprochó, no le reclamó, no lo castigó y no lo hizo sentir mal. Corrió hacia él y lo besó con amor, pero lo abrazó. ¿Qué significa eso de que lo abrazó? Le estaba mostrando seguridad, consuelo, aceptación. Además de esto, y perdón, claro, y reconciliación, perdón. Pero el muchacho no venía oliendo a Calvin Klein. El muchacho venía oliendo a rayo, porque el muchacho cuidaba cerdos. El muchacho estaba sucio, olía mal, mal comido, nada de que champú, jaboncito, nada de eso. Entonces, en medio de ese mal olor, el papá lo abrazó y lo besó. Pero hay algo que dijo el papá: saquen el mejor vestido. Y esto significa reconciliación. Cuando Dios se reconcilia con alguien, lo viste. La Biblia habla de que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos no la ropa esta que usted ve aquí. Tenemos una vestimenta espiritual que Dios nos ha puesto, un vestido que si lo pudiéramos ver, se debe ver blanco. Y eso habla cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hizo Dios? Hizo el primer sacrificio y con esa piel de sus animales los vistió. Entonces aquí el Padre está haciendo lo mismo. Está diciendo, traigan el mejor vestido. Vamos a vestir a mi hijo. ¿Por qué? Porque el sacrificio está en Génesis 3:21, lo que hizo Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso fue lo que hizo Dios Padre. Pero el padre de la parábola del hijo pródigo hizo lo mismo. Vistió a su hijo. ¿Qué significa esto? Le estaba devolviendo la posición de hijo. Le estaba devolviendo su posición. El hijo vino arrepentido, no estaba buscando su posición de hijo. Él estaba buscando perdón, pero estaba buscando, yo quiero ser como uno de tus trabajadores. Pero el padre lo recibe y le dice, te voy a devolver tu posición. Entonces, ¿qué más le da? El anillo. Le coloca anillo en su mano. Esto significa, ¿qué significa el anillo? Autoridad y poder. Restitución de su posición como hijo. También el anillo significa fidelidad y compromiso. Alianza matrimonial. Por eso lo usamos en las bodas. Le está restituyendo su relación como hijo al colocarle el anillo. Le está diciendo, no vas a ser un jornalero. Vas a ser, eres mi hijo y seguirás siendo mi hijo. Le devolvió su posición.
Pero también le dijo, tráiganme el calzado, traigan calzado. Esto significa, hijo mío, ahora vas a caminar de nuevo, pero no como un hijo perdido. Ahora vas a tener protección al caminar. Esta experiencia que pasaste, la manera como viviste, la manera como te lo gastaste todo, ahora eso será una buena experiencia para tu futuro. Tú nunca vas a volver a caminar como caminaste antes. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, que nos metimos por un camino que no era, por desconocimiento, por rebeldía, por desobediencia, pero cuando llegamos al Padre y nos reconciliamos, entonces recordamos ese camino, ya yo no lo vuelvo a tomar. Porque ese camino, ese muchacho, ¿usted cree que iba a volver a hacer lo mismo después de todo lo que sufrió? Él no iba a regresar nunca jamás a ese camino. Ahora, ¿qué más dijo el Padre? Maten el becerro gordo. ¿Qué significa esto? Es un acto de celebración, de honor, de la bendición de la salvación. Estaba perdido y lo he recuperado. Tristemente, esta parábola no solamente es alegre. Esta parábola tiene algo de un sabor, vamos a decirlo así, agridulce por ahí. Y es la reacción del hermano mayor. Porque esta parábola da esta historia para explicarnos la reconciliación, para mostrarnos cómo una persona que se aleja de Dios puede reconciliarse y cómo Dios le devuelve todo. Pero también en esta historia está el hermano mayor, que cuando escuchó la música, preguntó, ¿y esa música? Ay, es que vino tu hermano y tu papá armó una fiesta, mandó a traer el becerro gordo para comerlo, le puso anillo, le dio calzado, lo vistió. ¿Y qué fue la reacción del hijo mayor? Se enojó. ¿Sabe lo que estaba? ¿Quién representa al hermano mayor? El sistema religioso. Que ese era el que funcionaba en el tiempo de Cristo, que ellos se enojaban cuando veían la misericordia de Dios, se enojaban cuando el Señor sanaba a un enfermo en un día sábado. Todos lo veían de esta manera, pero hoy en día todavía hay gente que se actúa como el hermano mayor, que se enoja y se molesta cuando alguno de nosotros es bendecido, que le da envidia cuando Dios bendice. Miren, no le dé envidia, que el Dios que te bendijo a tu hermano tiene todavía para bendecirte a ti. No te dé envidia. Celebra la bendición de todos tus hermanos. Mira, es más, si Dios bendice a alguien que no viene a la iglesia, no se enoje. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Usted alégrese, usted dele gracias al Señor, usted alabe a Dios. Y cuando vea a alguno de sus hermanos con un carro lindo allá afuera, mire, no diga, ay Señor, que se lo rayen, que se lo rayen. No. Usted tiene que cambiar su mentalidad. Al contrario, usted tiene que bendecir a su hermano y decirle, Señor, mira todo lo que le han dado, qué bueno que lo han bendecido. Alégrese con la bendición de sus hermanos. Porque el que te bendice será bendecido, pero el que te maldiga será maldito. Y por eso es que a veces nosotros nos metemos en maldiciones, porque cuando bendecimos a nuestros hermanos, se cumple esa palabra. Dios te bendice. Pero cuando maldice a uno de tus hermanos, ¿qué pasa? Viene maldición. Porque somos hijos del mismo papá. Entonces, por eso le digo, dile al que está a tu lado, alégrate con mi bendición. Sí. Usted tiene que alegrarse, no sea como ese hermano mayor. Ese hermano mayor le hizo el reclamo al papá y le dijo, papá, yo siempre he estado aquí y tú nunca me has dado nada. Y aquel que se gastó todo, mira todo lo que tú has hecho por él. Ese hermano mayor representa a la persona que está en la iglesia, que no falta,
pero que no está ni conoce al padre, porque ese hijo no conocía a su papá y no disfrutaba de las cosas que su papá tenía porque no tenía fe, no creía en las promesas. Mire, ¿qué le dijo el papá? Pero hijo, si todo lo que tengo es tuyo. Aleluya. Pero él no lo supo disfrutar, porque ese hermano mayor, el que es religioso, no puede recibir nada del Padre. Entonces, por eso el día me sacuda ese día. Yo no soy como el hermano mayor. No podemos ser así. De manera que hoy hacemos esta invitación a los que se han conectado con nosotros, de que se reconcilien con Dios. Si hay alguien aquí que se siente que necesita reconciliarse, puede levantar su mano y oramos ahí. Si no, oramos también por aquellos que nos están viendo por el internet, porque esta prédica es para alguien que necesita reconciliarse. Los tiempos van rápido y van acelerados, y se aproxima unas grandes situaciones, se aproxima, cada día va a ser más fuerte las cosas de Dios y las cosas de Satanás. Cada vez será más fuerte la manifestación de la gloria de Dios, pero cada vez será más fuerte el descaro, el pecado y la maldad. Entonces, mientras que esto, cuando años atrás hablamos de brujería, eso era, sí existía, porque siempre ha existido, pero era escondido. Hoy, usted ve en los taxis propaganda del brujo, ya por televisión, por la radio, en los periódicos, la propaganda, porque es normal ya. Entonces, y así con muchos de los pecados, porque cada vez será más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos reconciliarnos con Dios. Aquellos que me escuchan y que me están viendo a través de este video, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de reconciliarse con el Señor. Porque terminará el tiempo de la tibieza. O eres caliente o eres frío. Pero el tiempo de los tibios está llegando a su fin. Porque cada vez será más fuerte lo de Dios. Y llegará un momento donde tendremos que decidir o por lo uno o por lo otro, pero no podemos estar en la mitad. Señor, te damos gracias. Y aquellos que quieren hoy entregar su vida o reconciliarse porque te conocen pero se han apartado, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche o en este momento te entregamos nuestra vida, te pedimos perdón en nuestros pecados. Sabemos que moriste por nosotros en la cruz del Calvario y hoy te pedimos que nos ayudes a recibir el perdón y a reconciliarnos contigo. Tener paz con Dios es lo más grande que un ser humano puede tener. Estar reconciliado con Dios es el tesoro más grande que hay en la humanidad. En esta tierra, lo más grande que una persona puede recibir es la paz de la reconciliación con su Dios, porque significa que si muere hoy, tiene vida eterna. Y por eso es tan importante esto que hemos hablado hoy. Que Dios bendiga a cada uno de los presentes y a los que se han conectado con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor.